Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, seguimos con los vídeos de lecturas, y hoy toco una editorial, o un sello editorial, mejor yo, porque forma parte de Norma, un sello llamado Astronave, que sobre todo, como sabéis, se dedica a las publicaciones un poco para el público más infantil o más juvenil. Es un tipo de lectura que yo esos últimos años lo he tenido bastante dejada, de vez en cuando leí algunos, sobre todo por recomendaciones, pero poco más. Y este último año, este pasado año, me decidí, al igual que con el manga, pues animarme con lecturas que a priori no eran las que más me atraían por género, por temática, por lo que fuese. Y vaya tesoritos que he descubierto. Es uno de los vídeos larguitos, creo, porque ahí está el título, aunque intentaré ser un poco más breve, no deja de ser conciso un poco sobre mis sensaciones con cada una de esas lecturas que me han convencido, porque hay más de las que he leído, pero estas son las que más me han dejado pocillo. Hay temáticas de todo tipo, estilos de todo tipo, vaya joyitas que he descubierto con Astronave. La mayoría de este año pasado, publicadas en 2025, pero alguna publicada anteriormente, pero que las he descubierto este año. Iremos primero con un autor que tuvisteis entrevista aquí en el canal y sabéis que me cautivó. Y descubrí dos obras. La más reciente está Cuando cae la noche. Cuando cae la noche. De Pachar, al guión, y Toni Galmés, autor de nuestro país, a mallorquín en este caso, al arte. Y aquí nos trata pues de dos hermanas. Eso es un caso real, ¿eh? Es un caso real. Aquí tenéis el primero, ¿vale? Milén, que está de aquí, y Lisu, ¿vale? Que es esta de aquí. Son dos hermanas que, por desgracia, pues no pudieron escaparse un poco del drama y del terror de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y veremos pues cómo estas dos hermanas afrontaron de diferente manera, pero sin las dos en su parte de sufrimiento, todo lo que conlleva, todas las consecuencias de ese conflicto en Europa y en el resto del mundo. Primero con el de Lisieux, que es el primero, digamos, que salió y el primero que recomendamos la lectura. Habla pues de la hermana, pues un poco que se habla de una familia, sobre todo, que viendo cómo está el panorama, ya empezamos con la cámara, siempre disculpad al principio, siempre tengo que hacer ese pequeño ajuste, porque si no, no hay manera que enfoque correctamente. A ver si ahora sí que lo hará. A ver, ahora sí, correcto. Iréis viendo el dibujo de Toni Galmés, que es delicioso. Claro, yo la primera sensación que tuve es de una temática como una familia se oculta en una casita ahí en interior de la Europa ocupada, y a pesar de que parece que están protegidas, y bueno, aquí veis a las dos hermanas, ¿no? Que tienen sus rivalidades, sus piques de hermanas, ¿no? ¿Quién no hemos tenido hermanos o hermanas con las que nos hemos picado, peleado, ¿no? Pero a ver, nos queríamos a rabiar. Pues empieza muy entrañable, con esa relación que tiene especial pues, con su padre y tal, y bueno, la ocupación nazi. Y de repente, pues un día, los nazis aparecen en la casa. Y por consecuencia, este es entrañable. El arte de Toni Galmés, aparte de sencillo, es precioso, pero sobre todo tocado de una manera precisamente para el público que es, ¿no? Un público ya de unas edades, digamos, más... Aquí tenéis un poco el reflejo de ella de niña y ella de mayor, porque siempre se habla con retrospectiva de eso. Y digamos que la historia de Lisieux es sobre todo, pues eso, ¿no? El miedo que se tuvo aquellos tiempos, que perdió a su hermana, luego lo veremos en el segundo álbum. No supo de nada de ella durante gran parte del conflicto, al igual que sus padres, y bueno, un poco cómo fueron estos años, y luego, pues lo que pasó luego, que ahí no spoileré. Y ahí vamos a Milén, que es la hija, como veis aquí en la portada, que se la llevan, ¿no? Se la llevan y evidentemente aquí, como podréis comprobar, está Milén ya de mayor, recordando un poco esa experiencia. Una hermana que precisamente no quise hablar mucho nunca del tema, y es que, por desgracia, fue la que, ¿veis? Aquí veis la escena un poco en que llegan a la casa. Y se la llevan. Y bueno, a partir de ahí empieza el terror. El terror pues, para que os hagáis una idea, a ver si lo puedo ver por aquí, los campos de concentración. Claro, yo esa temática pensé, ya pasó, ¿en qué edades? No es un poco demasiado dura, pero luego, cuando ves cómo te lo explican, con toda su crudeza y toda su dureza, por supuesto, está explicado de tal manera que lo puede entender perfectamente, sin quedarse, digamos, traumatizado,
alguien, o traumatizada, alguien que tenga una edad, pues que no es la nuestra, ¿no? Que está empezando a leer cosas que no son los cuentos felices de siempre, y a la vez no reparan en, pues eso, ¿no? El dramatismo, la crueldad y la dureza de lo que vivieron esa gente. Y no os diré el desenlace, si las hermanas se reencuentran o no, etcétera, para no spoilearoslo todo así de golpe. Pero vaya, todo esto, como veis, con los extras está explicado mediante el testimonio de personas reales. De verdad, una grata sorpresa de que en una publicación así más de corte juvenil se pueden explicar cosas como el holocausto y el exterminio nazi, ¿no? Hacia los judíos y otro tipo de pueblos. Brutal, y además con un dibujo súper amable, súper cookie, de Tony Galvez, que debido a lo que me cautivó ahora, decidí, bueno, había oído hablar muy bien de ella, será cuestión ya de afrontar su Molly Wynne, Bibliotecarios a caballo, que a diferencia de ese Cuando cae la noche, esos dos volúmenes con el guión de Achar, aquí trabaja con Catalina González Vilar al guión. Y aquí nos narra una historia súper interesante también, unos casos reales, ¿no? En las tierras. Aquí es el típico ya más álbum típicamente franco-belga, ¿no? No tan novela gráfica. Aquí lo veréis. A ver, espérate, si alumbra suficientemente bien. Ya empezamos con la cámara otra vez. Qué desastre, Dios mío, ¿eh? Qué desastre lo del enfoque. Ahora sí, ¿ves? Kentucky, ¿vale? 1937. Hablamos de esas primeras décadas del siglo XX, donde habían mujeres que aventureras, valientes, que decidían pues a la América profunda, esos lugares donde la población no tenía acceso a libros, pues los llevaban a sus cabañas, sus refugios o incluso sus poblados, ¿no? Con lo cual, mucha de esa población primero conseguía mitigar ese posible efecto de la analfabetización, no me saldrá ahora, ya me entendéis, ¿vale? Intentar que su población fuese lo menos analfabeta posible y a la vez también descubrir aventuras, descubrir mundo y sobre todo también estar al día un poco de los mejores escritos que habían en aquellos momentos. Y de verdad, un tío muy amable, con un estilo gráfico precioso de Tony Galmés, maravilloso, donde en las aventuras de esas bibliotecarias, ¿no? Como dice el tío, de a caballo, pues eso, trasladando un poco el saber y el entretenimiento mediante la lectura a aquellos parajes un poco pues tan inhóspitos todavía que en aquellos tiempos, ¿no? O sea, pleno siglo XX, pero que era necesario, pues aventureras para que mucha gente no tuviese que renunciar a la lectura, aunque viviese pues en aquella América todavía tan profunda y tan desolada, ¿no? Espérate, a ver, joder, hoy se había portado bien en los anteriores vídeos, en la cámara está hoy juguetona, está perezosa. O juguetona o perezosa, vete a saber. Pues ya lo veis, una delicia ese Molly Wynne, confirmo y entiendo los elogios que se ganó cuando salió, hace un par de años, si no me equivoco, y de verdad, maravilloso ese Molly Wynne, al igual que Cuando cae la noche. Ahora todo lo que va sacando Tony Galmés, vamos, seré de los primeros en decir, hay que leerlo y luego, pues, obviamente después de leerlo yo, pues explicaros un poco qué tal me ha parecido. Vamos a otro, que es una cucada, que es Armel y Mirko. Aquí lo tenéis. Que Armel no es más que una tortuga y Mirko, ese animalito que hay encima, que es una luciérnaga. Entonces, esto va, si lo veis, el arte es precioso. Un álbum de poquitas páginas, ¿eh? Tampoco es una lectura súper... O sea, pero el arte es maravilloso. Y la historia es muy entrañable. La historia es, ya otra vez con la cámara, de verdad, esto es un drama, ¿eh? Aquí, ya la tenéis. Esta tortuga pobrecilla tiene perdón, como estoy hoy, un miedo horrible a la oscuridad. Claro, ¿qué pasa? Que incluso el principal sistema de defensa en la tortuga, que es meterse dentro de su caparazón, para ella también es un suplicio porque lo pasa fatal por culpa de esa oscuridad a la que tiene tanto terror. Y bueno, empieza a pasar vicisitudes, problemas, vemos cómo sufre la tortuga, vemos también varios animales y personajes que se van cruzando en su camino, hasta que de repente conoce, ya, el arte es precioso, precioso. Hasta que al final descubre a este personajito de aquí. ¿Veis? Este personajito de aquí, que es la luciérnaga. A ver... Bueno, ya lo podéis comprobar, disculpar las molestias, de verdad.
pero hoy la cámara está, no diré la palabra, porque quiero ser educado. A ver, tampoco, a ver aquí. Ahora, parece que sí, que le da la gana de enfocar un poquito. Pues bueno, pues con esa luciérnaga, ¿no? Con Mirko, empiezan a entablar una especie de amistad y sobre todo empiezan a hablar entre ellas, ¿no? De los miedos, de los temores, de esos abismos que nos parecen insalvables muchas veces, ¿no? Que no hemos tenido miedo, temor de algo o de alguien en algún momento de nuestra vida y luego con el tiempo nos damos cuenta que muchas de las piedras que nos ponemos en el camino las ponemos nosotros mismos. Pero sobre todo es un libro donde enfatiza mucho la necesidad de encontrar a alguien con quien hablar y que realmente te escuche, ¿no? Y a partir de ahí, que es, con esas conversaciones, con esas amistades, conseguir lograr pues superar los miedos o trabas que cada uno nos ponemos, ¿no? Precioso, entrañable, una preciosidad a nivel gráfico y muy, muy cuco para la chavalería explicar un cuento pues con su ligera moraleja, pero sobre todo con un dibujo y unas mini aventuras entrañables. Muy, 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 muy chulo ese Armel y Mirko. Bueno, vamos a otro. Ostras. Para mí una de las grandes sorpresas del año a nivel de ese tipo de publicaciones, con un archiconocido nuestro cómic, el señor Fernando Llor, ni más ni menos, y Alicia GM, que es autora, yo no la tenía tan registrada, y nos traen una historia con pues un reino, ¿no? Con, ya lo veis, ¿no? Con la típica, digamos, escenografía muy típica de los cuentos medievales. Veo que con cada libro tendré que hacer el mismo procedimiento. Estoy por enseñarlos todos a lo lejos ya y no acercarlos tantos porque si no es que os voy a volver locos. Ya lo veis, ¿vale? Con un estilo gráfico que a mí me ha motivado. Bueno, no me enrollo. La historia es pues que hay un reino donde todo va perfecto, todo va maravilloso, pero hay un truco, que hay un libro maldito, un libro endemoniado, como dice el título, que hace que aquel rey o reina, su majestad, pueda pedir constantes deseos. Muchos de ellos imposibles, pero que hacen que ese reino sea posiblemente el más perfecto, el mejor del mundo. Hasta que un día, pues, claro, el límite de ese libro son 1000 deseos. A partir de esos 1000 deseos, vamos, desembocará en la aparición de una criatura que va a acabar con todo. Y bueno, falta de un deseo por cumplir, pues su majestad está desesperada y mira a ver cómo soluciona el tuerto. Y a partir de aquí aparecen esos 3 protagonistas, que son majísimos. Y nada, otra vez. Aquí ya los veis, ¿vale? Y una aventura para decir, pues bueno, pues resolver ese entuerto. Y a partir de empiezas que no quiero spoilear, porque lo más bonito de ese cómic son los continuos giros, sobre todo hay un giro final que te deja, hostia, qué chulada. Pero verdad, una de las historias, el ritmo es frenético, no te detiene, continuas situaciones de pura aventura, o hilarantes, o cómicas, simpáticas, y de verdad, una de las mejores obras de ese tipo de género que he leído este año. Maravilloso lo que ha hecho Fernando Llor, tampoco me sorprende con la trayectoria que lleva este hombre ya en nuestro cómic, y ese estilo gráfico tan particular, tan personal de Alicia, que realmente me ha cautivado. No enseño más páginas porque luego al final ya pasan algunas cosas que dices, esto no es muy parecido a lo que había al principio, pero aunque puedas parecer grosso o mal lo que he dicho, no, al contrario, es guapísimo. De verdad, grata sorpresa, no os quiero explicar mucho más, porque realmente lo mejor es entrar lo más virgen posible a su lectura. Una auténtica maravilla ese libro endemoniado, Dios mi vida, qué grato descubrimiento. Bueno, nos vamos a este. ¡Buah! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Los ojos de oro. Lucie Quemener, que nos hace, pues digamos, una adaptación, como me pone aquí, de la obra de Marie de Pruitt. ¿Vale? Y aquí vemos, ¿no? Pues ves una niña que, bueno, digamos que aquí el tema probablemente será la sensación de abandono parental, soledad en sí, y luego, pues bueno, son dos personajes sobre todo que se conocen, que es la niña esa de la portada, ¿vale? Que es esta de aquí, que entre la luz y el enfoque de la cámara, madre mía, qué delicia de día me está dando. Voy a intentar bajar la luz y voy a intentar sentar el
Ok, vamos a ver si ahora sí que me la alumbra. A ver. Ahora sí, parece que sí. Pues esta niña, vamos, la dejan en un sitio donde está esa mujer, esa joven, muy, muy suya, muy metida en sus pensamientos, en sus cosas, y es un cómic que sobre todo, más que de grandes diálogos, que también hay más de uno, por supuesto, sobre todo es un juego, un libro de una historia de miradas, de sensaciones, de que te explican más con una imagen y con dos personas que se observan o lo que observan que por lo que se dicen. Pero aún así, iremos viendo una relación que se va teniendo un poco cada vez con más confianza entre ellas dos, en las cuales pues esa niña empezará pues a entender según qué cosas de la vida, al igual que la otra, pues aquella niña que en principio ve como algo que está por ahí, que incluso en según qué momentos puede ser una presencia molesta, alguien también que le ayudará a que en según qué momentos también su vida sea más liviana. Estéticamente es precioso, precioso. Toca mucho los temas, los tonos, ya lo veis, azules, carne, beige, etcétera, pero sobre todo muchos azules. Y de verdad, una delicia, con un final precioso. Y repito, un cómic sobre todo de silencios, miradas, reflexión y sensaciones, pero que habla de unos temas también que son muy necesarios. Quizá algunos me hubiese gustado que todavía los hubiesen profundizado más en ellos, pero verdad, una de las joyitas de este año de lectura así para el sentido público, de verdad, una auténtica maravilla. Una que ya es para más peques, pero que tenía curiosidad, esa La tiburoncilla de Kate Dayton, que creo que no es el primer relato para peques que hace, recordar la que ganó el Eisner por Patos, y tenía curiosidad de La tiburoncilla, lo veis, es un libro más ilustrado que otra cosa. Y ahora, pues, un personaje que es un, digamos, diría que es mitad tiburón, mitad chica, bueno, que es hecha prisionera junto a otros peces en las redes de un barco pescador y ahí conoce un patrón, pues, bueno, absolutamente indeseable. Y bueno, ella consigue escapar y decide pues que se va a vengar. Se va a vengar y va a hacer va a intentar crear la peor venganza posible para él, ¿no? Para ese capataz. A partir de ahí decide infiltrarse y ahí ya no explico más. Sobre todo es un álbum con un claro, y no se oculta de ello, un claro mensaje medioambiental, también sobre de que no todas las personas no valen la pena o sí valen la pena, hay gente para todos gustos, por supuesto, para una mala persona que puedes encontrar unas cuantas también que sí que lo valen. Y de verdad, entrañable, muy, muy bonito a nivel gráfico y para los peques una delicia de cuento, una delicia de cuento. Bueno, esto es absoluta virguería. Porque a nivel de arte, yo de Mateo Guerrero no tenía duda, ¿no? Pero madre mía, que bien me lo he pasado con ese El bosque de tiempo. Dos integrales que engloban los 4 álbumes europeos. Y bueno, aquí tenemos el guión, a ver si la cámara ahora sí que decide trabajar. A ver si decide trabajar aquí. ¿Ves? Aquí el guión de Tristán Ruló y el arte aquí de Mateo Guerrero. Aquí vemos unos chavales que serán los protagonistas de la aventura, pero digamos que es un bosque, un pueblo que hay ahí, una localidad, una ciudad, pueblo, poblado, etcétera, como queráis llamarlo, donde todos son, ¿no? O sea, ahí el tiempo no transcurre. ¿Y qué pasa? Pues que un cristal muy concreto es robado, los niños deciden pues emprender una aventura para recuperar esto y que no pase la desgracia que está a punto de pasar. No es que los quiero spoilear mucho, lo mejor es no leerlos. Pero claro, aquí la complejidad es el desarrollo de esos personajes, porque por un lado no dejan de ser niños y tener las inquietudes y el comportamiento de los niños, pero a la vez también notar esos niños como los niños que no han vivido nunca nada, ni están. Me encanta ese tipo de guiones como el de que no tratan a los niños de tontos o de cortitos, que les tiene un respeto por ese tipo de lectores y no les dan algo absolutamente inesperado. Pero es que, claro, el despliegue gráfico de Mateo aquí es. Y ya en el Gloria Victis dije, Dios de mi vida, esto es una barbaridad. Aquí es que es esta mezcla de narrativa americana con
con fondos muy trabajados al estilo europeo, pero con un estilo también muy heredado del manga, ¿no? Muy típico de Mateo. Vamos, claro, te hace páginas así. ¿Y qué vas a hacer? Espectacular, con giros, aventuras y todo. Es un no parar, absolutamente divertido, entretenido y vamos, una joya para mí de los juveniles que he leído estos últimos tiempos. El Bosque del Tiempo. Absolutamente maravilloso, nosotros ya está cerrada y de verdad, vaya joyita se ha sacado de aquí Mateo junto a... Una locura. Ese tenía mucha curiosidad. Bulpes, perdón, de Isa Duarte, una autora que yo no conocía, lo primero que leo de ella, y aquí hablan un poco pues de pues esta, vamos, la protagonista, ¿no? Pues que ha cortado con su pareja, pero a la vez también no puede verse con su mejor amigo, y a la vez también no puede tocar en esa banda donde tocaban ellos juntos. No sé, un poco como que de repente esa sensación de que todo se ha girado y toda tu vida es un asco, una cajita. Y habla mucho de eso, ¿no? De las sensaciones que tenemos muchas veces en la vida de que todo se derrumba, que asco de vida, poder realmente volver a sentirme viva, a sentir que, joder, me lo estoy pasando bien, estoy viviendo, estoy disfrutando la vida. Aquellos momentos en que incluso muchas veces nosotros mismos nos hacemos nos vamos sumergiendo en nuestro propio barro y en vez de sacar la cabeza y decir, venga, vamos para adelante, pues decir, es imposible estar peor, qué desgraciado soy. Es un poco el mensaje de decir, la vida siempre te da sorpresas, para lo bueno y para lo malo, pero al final siempre encuentras momentos y situaciones y sobre todo también a personas o personajes, en ese caso, por las que vale la pena, ¿no? Y tirar para adelante. Muy bonito, con un estilo gráfico que me ha llamado mucho la atención y, desde luego, Isa Duarte, una autora a la que voy a seguir porque me ha convencido mucho tanto su estilo narrativo, su estilo gráfico, como las cosas que quiere explicar. Me ha gustado mucho. Bueno, y ahora, espera, voy sacando tomos porque si no, esto es imposible. Y vamos con los siguientes. Venga. ¡Ay, qué preciosidad ese, por Dios! ¡Qué preciosidad! Invocando a Saskia. Y tenemos un libro de John Moore y Nettles, donde está ese chico que tiene la posibilidad, no diré cómo, ¿no?, de contactar en algún momento con su madre, que ya no está presente con él, para tener una última conversación con ella y, bueno, pues decir lo que le quiere decir. Pero de repente pasa un pequeño accidente y en vez de con su madre, pues aparece esa niña. Esa niña aquí, que es un torbellino, que es Saskia. Me cacho y la mar. A ver, ya empezamos otra vez. Disculpar hoy con los problemas de cámara, ¿eh? De verdad, soy el primero que me sabe mal, de verdad, aquí. Y bueno, es un torbellino, absolutamente diferente a nivel de ser y proceder del protagonista. Y a partir de aquí se hablan de diferentes cosas. La pérdida, el superar la pérdida, pero también hay momentos en que se produce una situación y ahí en su clase, en su instituto, su colegio, pues se hace, gracias a una cosa que pasa, muy popular, ¿no? Y habla también de la adversidad o digamos, cómo pueden cambiar las personas cuando en algún momento reciben esa luz, ¿no?, de teórico cariño y teórico amor por parte de mucha gente y respeto y etcétera, ¿no? Saskia pasará de ser un personaje molesto que aparece cuando tenía que aparecer otra persona y que le está incomodando a una persona que le va a enseñar más de lo que él cree a las cosas importantes de la vida. Y a la vez, él también ayudará a Saskia a ver según qué cosas también que le cuestan ver. Un cómic que habla sobre temáticas muy interesantes, las redes, la variación que hay a día de hoy, ¿no?, en las nuevas generaciones de las amistades que son realmente importantes, cuando te valoran, el por qué te valoran y sobre todo, ¿no?, la superficialidad de según qué situaciones que pueden vivir y sobre todo de las cosas que son importantes en la vida. Y luego también el tema de la muerte, de la pena, del olvido, del recuerdo. Son muchas cosas, algunas ya están tratadas con un y sobre todo a nivel gráfico es una joyita, es precioso. Maravilloso este
invocando a Saskia, y de verdad, lectura súper recomendable para la chavalería, a partir de según queda, ¿no? De la pubertad por ahí, precioso, invocando a Saskia. Y otro que tenía mucha curiosidad era este, The Raven Boys, un fenómeno, ¿no?, de estos últimos años a nivel de narrativa, ¿no?, de Magic Stuff, Steve Butter, perdón, sobre una saga, ¿no?, saga de los Raven Boys, un grupo adolescente, hay una chica, una protagonista, que está en una familia de videntes, pero ella no tiene precisamente todavía esa, bueno, al menos de momento, ese don, pero tiene también algunas cositas, ¿no?, en sus genes. Y a partir de ahí conocerá, pues, a un compañero que forma parte de ese llamado Raven Boys. Habrá un tema de un rey galés y tendrán de ir ahí a investigar y tal. Aventuras, misterio, pero sobre todo también muchas inquietudes y muchas temáticas que se hablan, sobre todo típicas de esa edad, ¿no? Una lectura muy recomendable, aunque yo tengo la duda, porque no he leído el clásico, ese clásico moderno, ¿no?, de narrativa, y tengo la sensación de que hay personajes a lo mejor que quizás se habrán desarrollado mejor en la obra, obviamente al tener más espacio, ¿no?, con la narrativa a nivel de pensamiento, sensaciones, porque tengo la sensación que algún personaje queda un poco, pues que todavía no nos han dicho bien de qué calza, ¿no?, o qué sensaciones, inquietudes o bienes tiene en su cabeza. Pero de verdad, gráficamente funcional, súper agradable, es un cómic que te lo lees y sobre todo cuando tienes edades. O sea que para la chavalería también en edad así más de eso, etcétera, súper recomendable. Y para quien quiera el último fenómeno literario para la gente de su juventud, pero les dé pereza meterse en la narrativa, pues oye, tienes la solución, los de Raven Boys. Pero ahora vamos a uno que me ha dado de lleno, tanto por mi experiencia personal, ¿no?, y creo que de la mayoría de gente, ¿no?, que más directa o indirectamente ha vivido digamos, la desgracia, ¿no?, de convivir con esa enfermedad con algún familiar o algún conocido suyo, que es una de las sensaciones este año también a nivel autoral. Alice Garin, que hablaremos de esa autora también cuando hable de las lecturas de Norma, con ese No me olvidas. Aquí tenemos las dos principales protagonistas, ¿no?, una abuela y su nieta, y sobre todo aquí la temática, pero os hagáis una idea, no me voy a enrollar, la abuela pues que ya padece Alzheimer. Y su nieta decide llevarla, tener un viaje con ella, para llevarla a una casa que por lo visto era una casa muy especial para ella, intentando pues que recupere según que recuerdos de las vivencias de aquí a casa, un poco eso, ¿no?, para hacerla sentir viva otra vez. Y ahí se emprende una road movie entre ellas dos, y desde luego el estilo gráfico de claro, yo lo primero que pensé es, hostia, de Alzheimer, ¿tiende a hablar de esa temática una lectura así más juvenil? No sé, pero joder, qué bien explicado por Alex Sarin. No me extraña también después de ver también su Impenetrable con Norma, que ya hablaré de ella cuando hablemos, como he dicho, de las lecturas de Norma, pero el estilo gráfico, súper sencillo, pulido, pero además fino, delicado, parece que en según qué páginas que estés viendo nubes, esas chuches, ¿no?, que son las nubes, ¿no? Pues, no sé si me explico, con recursos gráficos, ¿no?, tanto por el tema cromático como con narrativa, ¿no?, cuando habla de cosas tipo flashbacks o más del presente. Y sobre todo momentos que te llegan al corazón, no solo por la temática que trata y cómo te haya podido afectar a ti a nivel personal, sino por la maestría, a pesar de su juventud, que demuestra Israel a nivel narrativo, ¿no? Absolutamente culpidor, pero a la vez se podía haber recreado más en el drama y en el dramatismo exacerbado y la lágrima fácil. No. Lo hace con una delicadeza, con un respeto, con una belleza, precioso. Para cualquiera que quiera una lectura agradable, parece mentira lo que voy a decir, pero es así, una lectura agradable sobre esa gran lacra, ¿no?, a nivel sanitario que tenemos a día de hoy, ¿no?, en fin, el mundo, pues una joyita de las de este año, no me olvides, maravillosa, Alice Garin, y volveremos a hablar de ella cuando hablemos de los lectores. Pero cómo me ha gustado y qué bien me lo he pasado leyendo esa obra. Maravillosa, maravilloso. Me ha encantado. Otra más al uso, pero además no deja de ser una lectura espectacular, es de Hay algo en el sótano, que la había visto nominado en algunos premios, y los Eisner o los Harry, no lo recuerdo. Y trata de un niño, pues, que tiene miedo a la oscuridad y
llega un día que tiene que ir al desván, recuperar un calcetín, ¿no? Si no recuerdo mal, y a partir de ahí, ¿ves? Aquí el espectáculo es a nivel gráfico. A nivel gráfico es un libro espectacular. También la edición en cartón, preciosa. Y bueno, el niño al final buscando el calcetín y afrontando ese miedo que tiene tanto miedo, ¿no? A la oscuridad y ese desván, ¿no? Como han tenido muchos niños, ¿no? Pues de repente entra en esa puerta y entra en un mundo mágico y maravilloso. Espera, ¿ves? Va entrando en cositas así cada vez más preciosas. Pero bueno, me enrollaré. Entrará en un mundo, vamos, fantástico, lleno de criaturas increíbles, de escenarios espectaculares y con aventuras y sobre todo de eso, ¿no? Cómo afrontar los miedos, ¿no? Y es un poco, no un camino del héroe, pero un camino de el vencimiento, el vencer, ¿no? Ese miedo. La imaginativa que tiene Bernhard, que a nivel de crear criaturas, sensaciones, es pura aventura tenebrosa, pero muy divertida y con un espectáculo gráfico, fijo, maravilloso. Una joyita, sobre todo a nivel gráfico, hay algo en el sótano, pero una aventura súper entretenida y cada Chevalier también le encantará, ¿eh? Hay algo en el sótano precioso. Jane la Sirena, vamos con el penúltimo, espero no tardar mucho más, que no quiero alargaros los vídeos. Jane la Sirena, que esto estuvo nominado también a los Eisners y a los Harry, de Vera Brosgol, una autora que ya había leído en su anterior novela, no recuerdo el nombre, pero muy reconocida. Ya que hablamos, cuidado, esa protagonista, que se queda huérfana, madre, espérate. Y bueno, de repente le visita un primo que es un indeseable, ¿no? Bueno, total. Para conservar su casa, le dicen que tiene de casarse, porque si no perderá su propiedad y no tendrá, pues, ya no hago la idea, no tendrá donde caerse muerta, ¿no? La típica niña, pues, retirada, que todo el mundo la desprecia. Y bueno, ella tiene su crush, ¿no? Su ídolo, que es el chico más apuesto del pueblo, ¿no? A partir de ahí dice, bueno, mira, ya que el chico no está y tal, le propone decir, nos casamos, y así yo no pierdo mi propiedad, y tú, que tienes tú también tus movidas y tus problemas, también sales ganando. Y de repente, pues nada, aparece esa sirena y lo rapta. Ella, ni corta ni perezosa, dice, ¿qué hago yo ahora? Y bueno, ¿qué demonios? Vamos allá. Y se adentra en las profundidades a intentar rescatar a ese chico, pues que digamos que aparte de su caso, pues digamos la solución a los problemas. Y a partir de ahí empezarán aventuras, etcétera, pero sobre todo hablarán también de muchas cosas, ¿no? La aceptación a uno mismo, es curioso como las tornas de los clásicos cuentos, de los clásicos tal, se giran, pero a la vez pueden parecer también muy parecidos a los de siempre, ¿no? La belleza, etcétera. Me encanta el giro que le da, las aventuras que tiene son súper entretenidas, el estilo gráfico súper noble y bonito. Creo que quizás que las escenas de oscuridad quizá queda todo demasiado un poco oscuro, pero desde luego es otra delicia de esa autora Vera Brosgol, que lo que saque ahí me tendrá. Una absoluta maravilla, Jane la Sirena de Vera Brosgol, de verdad, no me ha decepcionado, no me ha decepcionado. Y acabamos con el último, que es El libro fantasma de Remy Lai. Yo desde eso así que no había leído nada, y aquí vamos pues de una niña que pues estamos en un mundo donde los fantasmas, por ejemplo, hay fantasmas hambrientos que quieren comerse otros fantasmas, y bueno, esa niña que es la protagonista, sin comer y beberlo, pues rescatará a ese fantasma que hay aquí, que por un motivo u otro, porque no ha asimilado según qué cosas, pues está ahí entre medio, ¿no? Está muerto, es un fantasma, pero a la vez está dentro, entre los vivos. Bueno, total. Huyendo de esos fantasmas hambrientos que se lo quieren comer, pues nos vamos a un relato que habla, pues eso también, de la asimilación de la pérdida. Habla de la muerte, algo que en nuestra cultura occidental, salvo en algunos países, ¿no?, que yo conozco como México, etcétera, pues es un tema que siempre da con mucho respeto a hablar y siempre se habla como de algo muy... Intenta hablar de la muerte como algo que forma parte de la misma vida, que no tenemos que tenerle tanto respeto y sobre todo eso, ¿no?, al tema de que la muerte es tan importante como la vida porque forma parte de ella y lo importante además, sabiendo cómo acabaremos todos, que eso es lo único seguro que tenemos en la vida,
a lo importante que es vivir esta vida, ¿no? Mientras estemos aquí. Precioso también es el libro El Fantasma, maravilloso. El estilo gráfico de Rivilay me ha encantado. Cómo toca esa historia y esos temas, a pesar de que obviamente lo prioritario son las aventuras y las carreras, para evitarse como ese fantasma hambriento, pero de verdad, una delicia, no esperaba mucho y uno de los cómics que me ha encantado ese. Muy ya lo habéis visto, nivelazo, con esas lecturas así de corte ya más infantil-juvenil, auténticas joyitas y algunas de estas, para mí, son algunas de las que más he disfrutado en aquellos meses que me tocaron, ¿eh? Maravillosas. Bueno, veis Astronaves, yo que hay dentro de Norma Editorial, pero con su propia, me encanta también que para ellos es un suficiente importante como para ponerles un nombre como el de Astronave y separarlo un poco, aunque sea lo mismo, de Norma Editorial. Auténticas preciosidades. Eso me demuestra que tengo que seguir siguiendo ese tipo de lecturas. A veces hay sorpresas increíbles. Y nada, lo dicho, no quiero alargar mucho más el vídeo. Espero que os haya entretenido. El próximo vídeo es de una de las mayores y vendrá mucha tela que cortar. Nos iremos un poco del público infantil y nos vamos a la obra de autor y hay que prepararse, que el próximo vídeo tiene mucha enjundia. Sin más añadidos ni más preámbulos por mi parte, os dejo tranquilos, pero sobre todo, como siempre y ante todo, deseándoos unas buenas lecturas y a pesar de lo que estéis viendo por la tele, y a pesar de que esto parece no tener remedio, ser felices, que lo podemos conseguir, aunque no lo parezca.